Buenas noches, nos encontramos con el señor Celín Gordillo Lituma. Él es un contribuyente, fue objeto de revisión del Servicio de Rentas Internas en el año 2019 por el ejercicio económico 2015. Al inicio se le hizo una comunicación de diferencias, la misma que no fue notificada debidamente, ya que el señor se encontraba con el RUC cerrado. A pesar de eso, la Administración Tributaria le hizo una liquidación de pago por diferencias. Sin embargo, igual este documento tampoco fue de conocimiento del señor. Sin embargo, cuando hubo el auto de pago por parte del Departamento de Coactivas o el Departamento de Cobro del Servicio de Rentas Internas, ahí sí lo comunicaron. Y el señor Celín Gordillo Lituma tuvo la oportunidad para presentar un reclamo. Pese a ello, él presentó un reclamo, presentó la información. Sin embargo, la administración solo justificó una parte y no toda la totalidad de las glosas, a pesar de que tenía él toda la información. Una vez que se resolvió este reclamo, el contribuyente se creyó perjudicado por parte de la administración y tomó acciones en el sentido de que planteó una impugnación del acto determinativo por parte de la administración. Esto doy a conocer como antecedentes. Buenas noches, don Celín. Muchas gracias por su apertura y por darme la oportunidad de entrevistarlo en esta ocasión. Buenas noches, ingeniera. Sí, adelante con sus preguntas. Gracias, don Celín. Básicamente, don Celín, para conocimiento de su persona, esta es una entrevista. Bueno, soy estudiante de la carrera de Derecho de octavo ciclo. Es una entrevista que servirá para sustentar mi proyecto de tesis o trabajo de integración curricular. Pertenezco a la Universidad Nacional de Loja, de la Unidad de Educación a Distancia y en línea de la carrera de Derecho, como manifestaba anteriormente. Básicamente mi tema que estoy investigando es análisis crítico del control fiscal, desconocimiento del contribuyente sobre los mecanismos de cruce de información en el SRI, desafíos y soluciones. Es por el año 2023. Me ayuda, señor Celín, indicando sus nombres completos para poder incluir en la entrevista. Sí, mi nombre es Erlín Efraín Cordillo Lituma. Listo. Verá, como objetivo general tenemos analizar el impacto del desconocimiento de los contribuyentes sobre los mecanismos de cruce de información del Servicio de Rentas Internas en los procesos de determinación tributaria y su derecho a la defensa. Como primera pregunta tenemos, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el uso de los mecanismos de cruce de información que realiza el Servicio de Rentas Internas en sus declaraciones tributarias? Lo escucho, señor Celine. Eh, la verdad, ahora algo ya por el proceso mismo que me tocó afrontar, eh, llegué a conocer algo, pero mientras tanto uno no conoce y toda la ciudadanía no conoce los mecanismos y su normativa sancionadora que aplica el SRI. Listo. Listo, don Celín. La siguiente pregunta es, ¿considera que la falta de información sobre estos mecanismos afecta su confianza en los procesos que realiza el Servicio de Rentas Internas? ¿Por qué? Y por supuesto que afecta y sobre todo afecta en el tema eh, económico del país porque eso ha conllevado, usted sabe, en la situación que todo mundo
tiene miedo, tiene fobia, eh, abrir un emprendimiento, empezar un emprendimiento de forma formal y legal. Entre, entre tantos asuntos, ejemplo, que se vive el país para un emprendedor, para iniciar un pequeño negocio, con tanta carga de impuestos de muchas instituciones que le cobran para poder operar un negocio legal. Por eso la mayor parte de personas se dedican a las actividades informales, ya varían, porque ahí no tienen cuentas con nadie, con ninguna entidad de control. Listo. Listo. Don Celín, la siguiente pregunta es, ¿ha enfrentado problemas o confusión en el pasado debido al cruce de información realizado por la administración o por el Servicio de Rentas Internas? Si es así, ¿cómo afectaron estos problemas tu capacidad de defensa? Bueno, respecto a su pregunta, entiendo de que si he enfrentado problemas por el tema digamos, de lo que me tocó vivir esa mala experiencia. Claro, porque aparte de eso, yo no pude seguir operando porque la entidad tributaria, eh, ejemplo, era una cifra tan alta para un emprendedor que estaba iniciando como yo. Eso, digamos, me llevó a cerrar las actividades porque no tenía de dónde, ejemplo, cubrir ese monto exagerado y aparte la entidad tributaria hizo caso omiso. Ya cuando estaba el acto impugnado ante el Tribunal Contencioso, la entidad siguió, no hizo caso, llamaríamos, digamos, a la autoridad competente, determinativa de estos temas. Y, me, y el impacto fue alto porque me bloquearon, ejemplo, siguieron ellos con la acción coactiva, que me bloquearon las cuentas, los bienes y todo. Entonces, yo no, digamos, yo no he podido volver a reactivarme a causa que me hizo un tremendo daño, todo, digamos, económico para operar, psicológico, todo, porque el costo fue altísimo defenderme con abogados tributarios. Listo. La siguiente pregunta, don Celín, ¿en qué medida cree que un mayor conocimiento sobre estos mecanismos de cruce de información para los procesos determinativos que realiza la Administración Tributaria podría facilitar la defensa de sus derechos como contribuyente? Eh, bueno, como había mencionado antes, hay poca información que el Estado por medio de esa entidad recaudadora de impuestos que ellos no invierten en informar de sus nuevas normativas, alcances, resoluciones. Más bien uno se entera cuando siempre a todo contribuyente, en mi caso es cuando se ha cometido tal infracción o algo. Listo. Ahora vamos a cambiar a otro objetivo, don Celín, objetivo específico. Estas preguntas que le voy a realizar es para sustentar el objetivo siguiente, que es identificar los principales vacíos de conocimiento que enfrentan los contribuyentes respecto a los mecanismos de cruce de información fiscal realizados por el Servicio de Rentas Internas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué aspectos específicos sobre los mecanismos de cruce de información considera usted que desconocen los contribuyentes en general? Bueno, en mi caso yo daría particular que no, usted sabe que alguien, si tiene una profesión afín, conoce su tema específico, pero en este caso casi todo el mundo somos ignorantes porque desconocemos. Vuelvo y repito, al desconocer, entonces, ejemplo, todo el mundo, ejemplo, quedamos en una situación
en unos casos puede ser ejemplo que, que hay evasión, está bien, la entidad está para controlar evasión, pero en ese caso, como usted bien mencionó en el inicio de esta entrevista, yo sustenté todo en el primer reclamo, pero a un criterio no técnico ni legal tampoco. Ejemplo, los técnicos de la entidad tributaria hicieron caso omiso y ellos a su criterio, ejemplo, escogieron esto pasa, esto no pasa de los documentos donde se llegó a comprobar por medio ya por la autoridad competente, el Tribunal Contencioso, que ejemplo, que no hubo tal indicios como presumían ellos que había una evasión tributaria fiscal. Eso, ingeniero. Listo. La siguiente pregunta, don Celín. ¿Qué tipo de información le gustaría a usted recibir sobre el cruce de información fiscal para sentirse usted más informado y preparado como contribuyente? Eh, claro, para la ciudadanía, en mi caso, sufrí una terrible mala experiencia, no solo una mala con la entidad tributaria que me da miedo volver a emprender legalmente. Entonces, y como vuelvo y repito, las entidades del Estado tienen que cumplir lo que está en las leyes mismas. Y antes de ser entidades sancionatorias, recaudadoras, están para, están para promover, impulsar eh, la economía del país, para que los contribuyentes, futuros contribuyentes, tengan confianza, que la entidad, digamos, que es una entidad del Estado que está para apoyar con el tema del crecimiento económico, con las fuentes de empleo, etcétera, la producción de la riqueza por medio de las entidades privadas y personas naturales. Ante esta situación, desde el SRI, como siempre se ha escuchado, ejemplo, es una entidad de persecución, de persecutora al comercio legal. Eso es lo que teníamos hace mucho tiempo, eso es lo que se la cataloga la entidad del SRI y otras instituciones del Estado. La siguiente pregunta, don Celín. ¿Piensa que el SRI debería informar más activamente a los contribuyentes sobre cómo se aplica el cruce de información? ¿Y usted cómo considera, de qué forma debería hacerlo el SRI? Claro, tienen que informar a la ciudadanía mediante, usted sabe, los medios, como, como le recalco de la pregunta anterior. Hay medios que las instituciones del Estado deben, ejemplo, tienen herramientas, pautas publicitarias, campañas publicitarias, campaña de sensibilización a a la ciudadanía. Pero previo a eso, que incumplan a alguien ya caería en el tema para actos sancionatorios. En mi caso, fue ejemplo que yo cumplí, ejemplo, pese a que violaron mis derechos, eh, digamos, yo cumplí con toda la presentación de información que mis movimientos bancarios de pronto la ciudadanía no conoce temas técnicos, no, digamos, no conocemos. El tema es el tema digamos, de glosas digamos, por diferencias porque, porque fue por un mal asesoramiento que tuve de una profesional en la contabilidad, una contadora. Entonces, lo que no me ingresó es la información es de las cuentas bancarias. Eso fue simplemente por eso. Pero yo pude posteriormente, ejemplo, aportar que todo era legal los movimientos. Pero para el SRI no había tal cosa, pese de que yo presenté con documentos legales. Entonces, el SRI, digamos, aparte de informar, también tienen que hacer su trabajo con mejor criterio, ejemplo, ya en la parte institucional mismo, para no, ejemplo, hacer, hacer incurrir ejemplo, a comerciantes, a ejemplos formales que estamos empezando. Realmente está con miles de dólares de gastos para defenderse a un abogado. A cualquiera que esté empezando le hacen quebrar y le hacen asustar más que todo eso.
Eso era, es ingeniera con respecto a él. Listo, don Selene. La siguiente pregunta, Doceli. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que utilizó usted o que utiliza para entender los procesos de cruce de información fiscal? ¿Usted tiene conocimiento de esto? Bueno, ahora sí, ahora claro, el conocimiento y la información que ellos eh, ahora están operando la mayor parte de instituciones, no solo el SRI es por la famosa ley del ejemplo es de los datos públicos, donde uno se firma por una aceptación y ejemplo, y para ellos ya es legal cogen y mandan una notificación que sería más de carácter informativo, es al buzón de un contribuyente. Entonces, eh, eso es como me pasó a mí y a miles de contribuyentes que, ejemplo, uno, en ese caso, al tener actividades cerradas, como fue en mi caso, ejemplo, uno no está al pendiente, no está al pendiente. Entonces, eh, eso es lo que sucedió. Entonces, pero si, ejemplo, ya cuando me llegó al correo, en mi caso, ya cambia porque de vez en cuando uno ya se abre el correo. Ya cuando me notificaron por ese medio, ahí ya pude, ya ejemplo, ya defenderme. Aunque fue ejemplo, aunque pasaron unos tiempos, salieron con nuevas notificaciones, pero ya me pude, ya ejemplo, ya, digamos, defender. Entonces, el SRI, usted sabe con ejemplo que en mi caso incumplió, ejemplo es, digamos, normas legales constitucionales, porque querían hacerme aplicarme una sanción drástica, solo ellos basándose en una notificación por buzón interno del contribuyente, el SRI. No me notificaron al correo que fue demostrado a mi correo, no hubo la notificación legal que es personal como debe ser, peormente en montos altísimos, que se da entonces todos ellos incumplieron en mi caso. Entonces, digamos, uno sí se conoce los medios, por eso también en algo, pero ellos a mí me quisieron recalco, me quisieron sancionar basándose solo con una ley, eh, en una ley, ejemplo, que es de menor jerarquía que ejemplo, que las otras leyes que hay, sobre todo la Constitución, ellos cometieron un acto ilegal. Y, y tengo conocimiento de muchos amigos comerciantes, que no es el primer caso, que les ha tocado pasar por estos casos. Yo conozco aquí en Loja, son acá centenares de casos que asimismo han sido notificados por diferencias. En ese caso, todos estos casos, usted sabe que el SRI los ha perdido los casos porque son, digamos, porque fueron ilegales, no son, ellos no hacen las notificaciones completas, llamaríamos. En el término de ardor popular, ellos no hacen completo, entonces no cumplen todos los requisitos legales. Listo. Tenemos ahora preguntas sobre el objetivo específico número 2, que es examinar los mecanismos de control y defensa jurídica disponibles para los contribuyentes ante los actos de determinación tributaria basados en el cruce de información fiscal. Como pregunta tenemos, ¿qué opciones conoce para defenderse o apelar ante una determinación tributaria realizada por el Servicio de Rentas Internas mediante el cruce de información? Le escucho, don Salim. Y claro, bueno, eso ya lo aprendí eso sí lo conozco, que, que el primer paso, llamaríamos, hay que acudir a la entidad, se llama el acto administrativo. Eh, cuando no, como en mi caso, es ahí es ahí un ejemplo, no hubo tal caso, a- tuve que acudir ya habíamos a la autoridad competente, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, que resuelve estos casos. Entonces, ejemplo, como se dice, es de uno, digamos, la última.
es la última opción y ahí porque en ese caso también, ejemplo, se conoce uno y en mi caso conozco que tenía las pruebas para poder acudir. Hay casos que no, si no tenía las pruebas de descargo, de sustento, digamos, conozco también que no hay para qué acudir si no se tienen los elementos de prueba, que uno está seguro que, pues, ejemplo, que se puede, digamos, ejemplo, dar de baja esas arbitrariedades. Listo, don Celín. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha utilizado algún mecanismo de defensa legal en un proceso de determinación tributaria? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, alguna vez anterior, no, si estamos hablando de las preguntas de esta entrevista, claro, esa fue el tema de acción legal, fue la impugnación que hice ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante la negativa, ejemplo, ante la negativa de la entidad administrativa tributaria de no, ejemplo, acceder a tomar en cuenta sobre todo toda la información recabada que se le entregó para poder, ejemplo, cuadrar con, digamos, con los valores de cruces de diferencia. Listo. La siguiente pregunta es, don Celín, ¿considera que los mecanismos de defensa actuales son claros y accesibles para los contribuyentes? ¿Por qué? Bueno, los mecanismos de defensa realmente no son muy claros y son ejemplo, es bastante complicado llamarlos porque en nuestro país, tengo entendido, no hay mucho abogado tributarista. Entonces, eso es bastante complicado y, y eso conlleva a onerosos costos. Y en ese caso, cuando, ejemplo, digamos, donde no hay los recursos por la situación del país, es bastante complicado, porque, ejemplo, el, el tema de defensa, el tema tributario es súper costoso, como le recalco eso, y eso es súper complicado para la defensa en estos casos ante la entidad de glosas del SRI. Listo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué mejoras propondría para asegurar que los mecanismos de defensa jurídica sean efectivos ante posibles errores en el cruce de información? Me puede repetir la pregunta, Claro, especificarme mejor? ya verá. En este caso de su experiencia como contribuyente que fue objeto de determinación por parte del Servicio de Rentas Internas, ¿usted qué cree que mejoraría para usted poderse defender de estos mecanismos de cruce de información o de estos procedimientos determinativos? ¿Qué cree que acciones serían efectivas para que usted como contribuyente determinado mejore la defensa en este caso, la defensa jurídica o la defensa legal? ¿Cuál cree usted que serían estas mejoras? Eh, claro, tienen que mejorar, tienen que mejorar la normativa en el SRI, tienen tienen que mejorar la ley, entiendo en derecho es la ley, ejemplo, la ley, digamos, reglamentaria, digamos, de digamos, de la ley código tributario, porque no puede ser posible que ante esos casos de que se presenta información y, y ellos mm, a un criterio no muy técnico. Ellos sí tienen que pasar primero por el equipo jurídico del SRI para poder, sobre todo, evitar a los contribuyentes, vuelvo y recalco, en tremendos gastos onerosos ante abogados, al tribunal, etcétera, por no poder resolver un acto administrativo tal como determina mismo la palabra, es un acto administrativo. Y
en un mismo caso donde no, un contribuyente no tenga pruebas de descargo, ejemplo, pueden estar seguros para aplicar un acto sancionatorio. Entonces ellos tienen que mejorar, eh, tiene- tienen que hacer reformas, algo en nuestro estado, la asamblea, para que no perjudiquen a los contribuyentes. Sobre todo es el Estado no gana, lo único que nos hace es, ahí ejemplo, es gastar y perder recursos, es a los contribuyentes. Listo, don Celín. Le comento que esas han sido todas las preguntas con las que cuento. Le agradezco mucho por darme la apertura y dar a conocer su caso y lo que vivió realmente con esta experiencia desde un contribuyente que en este caso fue usted que lo determinó la administración y tal cual como lo ha manifestado durante toda esta entrevista de forma arbitraria, sin conocimiento técnico. Entonces, bueno, lo que a usted le pasó realmente fue lamentable, sin embargo, como es de conocimiento, usted ganó, la administración realmente no motivó su acto, no estuvo correcto. Como usted dijo, usted demostró que no existió evasión, usted demostró que tenía la información y por eso salió ganador. ¿Algo más, don Celín, tal vez que quisiera aportar o si no, por mi parte, muchas gracias por su apertura. Quedo eternamente agradecida. ¿Algo por decir, don Celín? Tal vez. Claro, para terminar, gracias por la entrevista. Ahora que va a ser abogada, dice. Entonces sería que promueva que hayan más abogados tributaristas y también no se aprovechen de la situación, ejemplo, de las personas que pasamos por estos apuros, donde esto se tiene que masificar más el tema en profesionales en esta área de derecho tributario y, y que sea un apoyo realmente es al comercio justo, legal y todo. En mi caso, sí, fue una malísima experiencia porque también el SRI tiene que modificar muchas cosas porque mientras, como le recalco, fue lo peor mi experiencia porque mientras estaba un acto impugnado, jamás ellos aceptaron, ellos siguieron con su autonomía que les determina, etcétera. Las cosas, ellos no hacen caso ni a la autoridad legal competente superior a ellos. Entonces, en mi caso fue fatal, eso me pasó y eso es como antecedente, usted que está ahorita estudiando y me imagino es derecho tributario. Pues, eh, Sí, no me había contado antes, pero ahorita pues me estoy dando cuenta. sí, Eso nomás por ahora y que no, y que defienda a los futuros perjudicados a precio justo. Que realmente a mí me costó demasiado oneroso, muy caro. ¿No? Eso quiero acotar. Gracias, ingeniero. Gracias, don Celín, y que tenga una buena noche. Hasta una próxima, don Celín. Ya, hasta luego. Hasta luego.